Hello English. Debido a la importancia de WH en H questions, hemos dividido esta clase en dos partes, utilizando el verbo to be. Clase número 1. Para empezar con esta lección, tenemos que aprender question words. Tenemos what, que significa qué, cuál o cuáles. Se refiere a objetos o situaciones. Siguiente question word. Tenemos where, que significa dónde y se refiere a lugar o posición. Who, que significa quién o quiénes, de la forma singular o plural, y se refiere a personas. When, que significa cuándo, y se refiere a tiempo o momento. Why, que significa por qué. Más adelante vamos a ver que en este ejemplo, por qué, la manera de responder es distinta y se refiere a razón o circunstancia. Y por último, how, que significa cómo o cuán y se refiere a manera o forma. Estas son las 6 question words principales que vamos a tratar en este tema. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En la imagen tenemos una taza. Recuerden que para formular una pregunta siempre hay un emisor y un receptor. Un emisor que formula la pregunta y un receptor que responde la pregunta del emisor. Tenemos what, the question word en primera posición. En segunda posición, is, que es el verbo to be. En tercera posición, it, un pronombre personal. Y por último, un complemento. On the table. What is it on the table? ¿Qué es esto sobre la mesa? Y el receptor responde, it is a cup. Esto es una taza. Siguiente ejemplo. En la imagen podemos ver una señorita. Utilizamos el question word where en primera posición. En segunda posición, is. Tercera posición, un pronombre personal, she. Y por último, un complemento, now. Where is she now? ¿Dónde está ella ahora? ¿O dónde está ahora? El receptor responde, she's at the store. She's at the store. Ella está en la tienda. Siguiente ejemplo. Podemos ver una imagen de jóvenes estudiantes, en la cual están hablando sobre otro joven. Y se formula la pregunta, who? Is he over there? Over there significa allá, el que se encuentra allá. Entonces la pregunta, ¿quién es el de allá? Y alguno de sus compañeros responde, he is the new student. Él es el nuevo estudiante. He is the new student. Siguiente ejemplo. Podemos ver una imagen de una tienda. Utilizamos el question word when. Segunda posición, verbo to be is. Tercera posición, un pronombre personal. Y por último, un complemento. When is it open? El emisor pregunta. Y el receptor responde, it is open every day. Esto está abierto todos los días. Siguiente ejemplo. Utilizamos the question word why. Recuerden que el why es para formular preguntas. ¿Por qué? Is she happy? ¿Por qué está ella feliz? Y la respuesta es con because. Because significa también por qué, pero se utiliza únicamente para responder preguntas con why. Why is she happy? Because my mother is here. Porque mi madre está aquí. ¿Por qué ella está feliz? Porque mi madre está aquí. Siguiente ejemplo. Para que quede claro, vamos a hacer otro ejemplo con why. Why am I sick? ¿Por qué estoy enferma? Podemos ver la imagen de una niña que se pregunta, ¿por qué estoy enferma? Y obviamente en esta situación ella misma se responde, because I am naughty. Porque yo soy traviesa. Siguiente ejemplo. Aquí podemos ver un grupo de amigos en la cual se formula la siguiente pregunta. How is he today? ¿Cómo está él hoy día?
Y el receptor responde, he's happy. Él está feliz. He's happy. A continuación, vamos a ver un resumen de todos los ejemplos que hemos realizado. Podemos observar aquí la forma correcta de formular WH en H questions. En primera posición, question words. En segunda posición, un verbo to be. En tercera posición, un pronombre personal. Y por último, un complemento. Question words, verb to be, personal pronouns, and complement. Como pueden notar, el verbo to be solo está en la forma singular, singular form. What is it on the table? Siguiente, where is she now? Where is she now? Siguiente, who is he over there? Siguiente, when is it open? When is it open? Siguiente, why is she happy? Why is she happy? Siguiente, why am I sick? Why am I sick? Y por último, how is he today? How is he today? Como pueden notar, el verbo to be está en forma singular, is or I'm. La regla general es que el is solo va para los pronombres personales it, she and he. Y el I'm únicamente con el pronombre personal I. A continuación vamos a ver otros ejemplos con el verbo to be en forma plural. What are they in that movie? ¿Qué son ellos en esa película? Ellos son minions. They are minions. Como pueden observar en la imagen, son dos caricaturas de una película. En la siguiente imagen podemos ver a dos hermanitos, en la cual el niño le pregunta a su hermana, Where are we now? Where are we now? ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde estamos ahora? Y su hermana le responde, nosotros estamos en el bosque. We are in the woods. Siguiente ejemplo. Who are they over there? ¿Quiénes son los de allá? El receptor responde, They are my parents. Ellos son mis padres. Who are they over there? They are my parents. Siguiente ejemplo. When are we ready? ¿Cuándo estamos listos? ¿O cuándo estamos nosotros listos? Aquí tenemos una respuesta más compleja para adelantar futuras lecciones. When everybody comes here. Cuando todos lleguen aquí. Podemos notar el verbo come en tercera persona. Siguiente ejemplo. Why are they happy? ¿Por qué están felices? ¿Por qué ellos están felices? Recuerden que la respuesta para el why es con because. Because they are in the park. Porque ellos están en el parque. Why are they happy? Because they are in the park. Siguiente ejemplo. How are you today? I am angry. Estoy molesto. Por último podemos ver un cuadro en la cual vamos a hacer un resumen de los últimos ejemplos que hemos realizado. Tenemos the question words. What are they in that movie? What are they in that movie? Podemos ver el question word, verbo to be en forma plural, el pronombre personal they y un complemento in that movie. Siguiente. Where are we now? Where are we now? Where are we now? Siguiente. Who are they over there? Who are they over there? Siguiente. Where are we ready? When are we ready? Siguiente. Why are they happy? Why are they happy? How are you today? How are you today? Como pueden notar, el verbo to be está en forma plural, a diferencia del primer cuadro que vimos, que estaba en forma singular. La regla general con el verbo to be, are, solo se utilizan los pronombres personales they, we and you.
En la próxima lección vamos a realizar WH en Age Questions utilizando ya no pronombres personales, sino Possessive Adjective, adjetivos posesivos. Hasta aquí espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias por seguirnos y suscríbanse por favor. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias.